El precio del compromiso roto, parte 7. Mientras tanto, en la casa fecentera, Siria daba un pequeño paseo encontrándose con Rías. Siria se asombraba mucho porque pensó que Rías iba a acompañar a su hermana al velorio, pero él obviamente no podía dejar la mansión sola. Rías la invitó a que se siente junto a él porque quería saber cómo se había sentido ella en la mansión y si es que estaba cómoda con Ercia. Siria le decía que Ercia es una persona maravillosa. Además, le comentaba que si no hubiese sido por Ercia, ella habría muerto, y es por eso que comparaba a Ercia con el agua, porque no puede ser cortada ni poseída por ningún hierro fuerte, y fluía con toda naturaleza. Rías en el fondo sabía que tiene razón, aunque también conocía muy bien a su hermana, y sabía que frente a otros ella pretende ser fuerte, pero tiene un corazón frágil, y que aunque siempre sonría, su hermano sabe perfectamente que ella en el fondo se siente abatida, y por al menos una vez deseaba que ella muestre sus sentimientos, y que de vez en cuando derrame una lágrima. Pero mientras tanto, en el Palacio Imperial, el malvado príncipe heredero le confesaba a Ercia que el templo le había mentido a ella solo para tenerla. Ercia no podía creer que en realidad Asriel le haya mentido todo este tiempo, y cuando confrontó a Asriel, pidiéndole que le diga delante del príncipe que todo esto es una mentira, Asriel no pronunció palabra. Ercia se convenció de que en verdad el Papa le había mentido, y ante esto se marchó decepcionada. Asriel iba atrás de ella para explicarle todo, pero el bendito príncipe heredero lo detuvo, diciéndole que es un hipócrita por fingir estar del lado del imperio y aprovecharse de la vulnerabilidad de Ercia. Sin embargo, este principucho le decía que ahora que Ercia sabe toda la verdad, va a volver junto a él. Asriel le preguntaba qué pasa si Ercia no desea volver con él, pero el príncipe estaba convencido que Ercia había sido entrenada desde muy pequeña para ser una princesa y no podía abandonar todo eso para quedarse sentada al lado de un papa. Le decía que él se convertirá en emperador y Ercia será su emperatriz, y él será el último papa del templo porque lo hará regresar al lugar de donde nunca debió salir. A los minutos, Ercia se dirigió al carruaje y Asriel la alcanzó. Quería explicarle lo que había ocurrido, pero ella no quería escuchar ninguna explicación, sino más bien le dijo que en primer lugar ellos simplemente tienen un contrato en el cual se benefician mutuamente, y aparte de eso no tienen nada más, ni la confianza. Además, ella no le ha entregado su corazón, por lo que no tiene ninguna necesidad de disculparse con ella. Ante estas palabras, Asriel se quedó helado, pero a su vez trataba de contarle la verdad, pero no se dio la oportunidad. Sin embargo, para Ercia le recordaba que tuvo varias oportunidades de ser sincero con ella, pero no las aprovechó. Ercia estaba decepcionada, y Asriel al final solo le hizo una pregunta: si ella desea volver junto al príncipe heredero. Ercia, como estaba dolida, le respondió que si él no hubiese hecho todo este drama, ella aún sería la princesa heredera. Con esto le hizo pensar a Asriel que ella se arrepentía de haber salido del palacio. Pero al poco rato Ercia llegaba a casa llorando. Rápidamente abrazó a su hermano pidiéndole disculpas por no ser una verdadera fecentera, ya que había cometido nuevamente el mismo error de antes, de volverse a enamorar de alguien que no vale la pena. Y ahora se sentía tan patética de haber confiado nuevamente su corazón a esa persona. Mientras tanto, en el templo, Asriel estaba devastado. No entendía qué había hecho mal o en qué había fallado, y así pensaba en el pasado. Quizás todo esto comenzó con su cabello, ya que desde muy pequeño fue abandonado en un templo por ser diferente. Así fue como le pusieron el nombre de Asriel. Él desde muy pequeño tenía un poder divino mucho más fuerte que el de los demás niños de su edad, por lo que había llamado mucho la atención del Papa, el cual lo llevó a la capital. Pero por sus poderes, sus compañeros le tenían envidia y lo odiaban. Un día, el grupo de niños fue invitado al Palacio Imperial, ya que ellos eran los futuros líderes del templo. Ese día, Asriel fue llevado por dos de sus compañeros a un lugar apartado del palacio, en donde trataban de golpearlo por creerse mejor que ellos y por tener el favor del Papa, porque este lo trataba diferente a él. Asriel, ya cansado de que lo molesten, les dijo que si estaban celosos de él, que se lo digan en su cara, y entonces le dirá al Papa que aunque eran incompetentes,
incompetentes, en el fondo eran buenos niños. Estos mocosos malcriados, como sabían que Asriel podía curarse a sí mismo, decidieron golpearlo con más rudeza. Pero justo en ese momento aparecía su ángel de la guarda, una pequeña niña de cabello rosa. Era Ercia. Estos mocosos malcriados rápidamente la reconocieron por su color de cabello, porque en el imperio solo existe una persona así, y era la futura princesa heredera. Ese día Ercia los enfrentaba, y estos niños no supieron contestar a nada de lo que ella les preguntó porque le tenían miedo, y en vez de eso, decidieron salir corriendo. Ercia, en vez de consolar a Asriel, más bien lo regañaba por ser un idiota y dejarse maltratar por esos mocosos. Ercia quería saber por qué lo tratan así, pero Asriel no podía contarle, ya que apenas la estaba conociendo, aunque al final terminó diciéndoles que todo lo ven diferente por su color de cabello. Pero en cambio para Ercia, él era alguien especial, lo que significa que es el elegido, al igual que ella. Desde ahí fue que ellos dos empezaron a platicar. Más tarde, mientras tomaban un poco de té, Asriel notaba que ella es muy diferente. Recordaba la primera vez que la vio, cuando apenas tenía un añito de edad, el día en que la proclamaron la santa del oráculo. Pero ahora, conforme la veía, se daba cuenta de que había tenido una educación muy autoritaria. Recordaba que el papa le había mencionado que la familia imperial se había llevado a la niña de la profecía. Pensaba que si eso no hubiese ocurrido, de seguro ellos dos estuvieran juntos en el templo. Y en ese momento fue cuando se le ocurrió a Asriel la idea de que si se convierte en papa quizás ellos dos podrían casarse. Ercia hoy lo observaba inquietamente porque él se encontraba distraído, algo que lo sonrojó, pero de pronto se atrevió a preguntar si no era difícil ser la prometida del príncipe heredero, o si alguna vez ha pensado en abandonar su deber si no fuera ella la elegida de la profecía. Ercia le había contestado que sí. Hay momentos en los que ella se siente triste porque extraña a su familia, pero ella había sido educada para ser la princesa heredera, así que debía ser responsable, y no pensaba abandonar su puesto por más difícil que sea la situación. Asriel continuaba interrogándola, preguntándole que qué pasaría si hubiera una manera de no convertirse en la futura princesa heredera, y en vez de eso, se convierta solamente en una santa. Pero Ercia ya estaba acostumbrada a su vida de ahora. Asriel no entendía por qué ese cambio de actitud hasta que de pronto vio al príncipe heredera. Ercia corrió hacia él feliz de verlo, y Asriel en cambio se quedó observándolo detenidamente, hasta que de pronto el príncipe lo alcanzó a ver y le preguntaba a Ercia quién es ese niño. Ercia le contó que es un niño del templo, un extraño con el cual se había conocido por casualidad. Asriel pensaba que ella le iba a decir que era un amigo, pero no fue así. Ercia le preguntó al príncipe por qué la había venido a ver, y él simplemente le contestó que es porque quiere almorzar con ella. Ercia feliz aceptó y se marchaba dejando a Asriel ahí solito, y ni siquiera se despidió. Asriel en cambio observaba cómo se marchaba toda feliz, y se sentía triste porque cuando está con él ella no sonreía. Un poco más tarde, Asriel no podía dejar de pensar en Ercia. Se sentía avergonzado por todas las preguntas raras que le había hecho y por también haberse imaginado cosas que no debía, porque en parte sabía que ellos dos no tienen nada que ver, hasta que de pronto un sirviente del templo le informaba al papa que su majestad el emperador desea verlos a todos de inmediato, incluso a los niños. El papa se asombró mucho porque no entendía qué es lo que pasaba, así que partieron de inmediato. Minutos después ya todos los niños estaban reunidos frente al emperador. Ercia y el príncipe también se encontraban en ese lugar. Y la reunión era porque querían saber cuál de esos niños era el que había dicho palabras blasfemas. Y como la implicada era Ercia, ella era quien tenía que reconocerlo. Ante estas palabras, Asriel temblaba de miedo, porque él fue quien le dijo a Ercia que abandone el palacio prácticamente. Ercia, que observaba de reojo a sus criadas, se daba cuenta de que ellas fueron las chismosas. Y como era una niña inteligente, primeramente le preguntaba al emperador qué planea hacer cuando encuentre al niño que le dijo todo eso. El emperador malvado le dijo que le arrancara la lengua por insultar a la familia imperial. Ercia observaba a los niños y todos parecían nerviosos, mucho más uno, que sudaba frío. Sabía perfectamente que no había forma de que no los reconozca.
Tenía miedo porque el emperador de seguro lo va a destrozar. Y esta vez Asriel se arrepentía de haberse encontrado con ella, porque iba a morir. Pero cuando pensó que ya no tenía una salida, Ercia nuevamente habló y le dijo que en verdad había estado con un chico del templo, pero que no intercambió muchas palabras. Asriel no entendía por qué Ercia estaba mintiendo, y ante esto las sirvientas chismosas se arrodillaban ante el emperador y le gritaban que todo era cierto, que ellas la vieron con sus propios ojos. El emperador nuevamente le preguntó a Ercia si acaso lo que dicen las sirvientas es cierto, pero ella, muy decidida y sin nerviosismo, le dijo que ella no tiene por qué mentirle al emperador, que simplemente lo que hizo fue ayudar a un chico que estaba siendo acosado por otros del templo. Asriel seguía sin comprender la actitud de Ercia y el por qué lo había defendido. Sin embargo, al final, como ella es la futura princesa heredera, decidió creerle. Pero las sirvientas chismosas serían las que paguen las consecuencias. Al mismo tiempo, el emperador se disculpaba con el papa y Asriel había sido salvado. Sin embargo, ese malvado emperador, como ahora sabía que Ercia no tiene sirvientas, tenía que buscar unas nuevas, y desde ese momento tenía prohibido salir del palacio, por lo que ese año ella ya no podrá recibir la visita de su familia. El príncipe heredero quiso intervenir, pero ella simplemente aceptó las órdenes del emperador. Asriel, al escuchar esto, se sintió culpable, porque por él había sido castigada. Cuando estuvo a punto de revelar que fue él quien dijo esas barbaridades, Ercia simplemente le dijo al emperador que va a obedecer lo que él le diga. Luego de esto, Ercia y el príncipe se retiraban. El príncipe trató de consolarla y conversar con ella, prometiéndole que el próximo año visitará con ella a su familia, emocionando a Ercia. Ya en la noche, Asriel se sentía culpable. Decidió ir a buscar a Ercia para disculparse con ella, pero se llevó una gran sorpresa cuando la vio llorando. Asriel ante esto se sintió más culpable, porque por él ella ya no podrá visitar a su familia. Y ahí fue donde decidió que necesitaba ayudar a Ercia, convertirse en el papa y liberarla. Después de aquella vez, Asriel, durante todo ese tiempo había estado dispuesto a complacer a todas las personas con lo que quería, si eso significaba poder alcanzar su objetivo. Incluso se había sacrificado más de lo que debía en su estudio, porque su meta era clara y estaba dispuesto a alcanzarla, cueste lo que le cueste, con tal de subir a lo más alto, y finalmente todo ese esfuerzo y sacrificio dio frutos, porque él se convirtió en papa y así logró liberar a Ercia. Sin embargo, ahora parecía que todo estaba perdido. Por otro lado, Ercia se encontraba deprimida. Ni siquiera había probado bocado. Ya habían pasado 3 días desde que se enteró de la verdad y no salía de su habitación. Su hermano estaba furioso y quería acabar con todos los del templo, después de que se enteró de lo que había ocurrido, pero también sabía que debía pensar muy bien las cosas y no actuar por impulso. Siria también estaba preocupada por la princesa. Cuidaba de ella como si fuera su hermana. Rías esta vez decidió entrar porque estaba muy preocupado. Le preguntaba qué es lo que iba a hacer ahora, pues antes de acabar con todos los que la habían lastimado necesitaba saber su opinión. Ercia esta vez le dijo que no tiene que hacer nada. Rías, como adoraba a su hermana, simplemente le dijo que enamorarse no es un error. No tiene nada de malo en seguir el corazón, y sin importar el título que ella lleve, para él siempre será la hija única de la casa fecentera y la única hermana a la que él adora. Por eso le pedía que no haga lo que los demás le digan, sino lo que su corazón le dicte, porque ella, en definitiva, es digna de ser parte de la familia fecentera, más porque es muy parecida a su madre. Ercia, ante estas palabras, se puso a reflexionar. ¿Qué es lo que ella quería en realidad? A la mañana siguiente se preparaban para desayunar, aunque se encontraban un poco tristes porque Ercia nuevamente no los acompañaba. De pronto Ercia aparecía pidiendo que le pongan un plato más en la mesa. Su hermano, ante esta hermosa sorpresa, empezó a alocarse pidiendo que le preparen de todo a su hermana. Ella se daba cuenta que mientras estuvo encerrada muchas cosas habían cambiado. De pronto su hermano le decía que después de desayunar le tiene una sorpresa en el salón. Y horas después, Ercia al entrar al salón se llevó una enorme sorpresa. Ahí estaba su adorado caballero Ash. Ercia no entendía por qué había regresado a casa.
Pero Ash le contó que su hermano Rias, luego de que se enteró que la profecía había cambiado, fue a buscarlo. Y como ya en casa de Nevea no lo necesitan, regresó con él. Ash estaba molesto porque ya se había enterado de las cosas que le habían pasado a su señora y él no pudo protegerla. Pero de ahora en adelante prometió no separarse de ella ni un instante. Ercia estaba feliz de tener nuevamente a su lado a su fiel caballero y protector. Pero de pronto, más tarde, Ercia ya se encontraba un poco inquieta porque Ash la seguía hasta para ir al baño. Y gracias a eso ella no permaneció ni un segundo sola, siempre bajo la vista de su ángel guardián. A la mañana siguiente, Ercia salió a tomar un poco de aire fresco en una pradera hermosa bajo la sombra de un árbol, pero acompañada siempre por Ash. Mientras ella estaba tranquila, de pronto aparecía Asriel. Él tenía algo muy importante que contarle. Ercia, que ya estaba un poco más tranquila, de un momento a otro todas las emociones nuevamente regresaron a ella. Ash rápidamente saltó como tigre para protegerla, pero Ercia le pidió que por favor la espere en el carruaje, que ella estará muy bien. Ash a regañadientes cumplió la orden de su dama. Al quedarse solos, esta vez Ercia fue la que habló primero. Le dijo que originalmente ellos dos simplemente se habían reunido con el objetivo de utilizarse, por lo que consideraba que si él le mintió, era solo para utilizarla, no para engañarla. Asriel ante esto sabía que por más que él trate de explicarle las cosas, no le va a creer. Ercia esta vez también se iba a aprovechar de él porque, aunque ella es la hija verdadera de la profecía, no iba a volver a lo que antes pasó y mucho menos volver con el príncipe heredero como si nada hubiese ocurrido. Pero sí quería sacar adelante al imperio, no echar por la borda todo lo que había luchado. Así que esta vez quería evitar que la familia imperial lleve al imperio a la ruina. Asriel estaba dispuesto a que ella lo use como desee, y ya una vez que el juicio y todo lo demás termine, y que ella haya logrado su objetivo, él desaparecerá para siempre. Ercia ante estas palabras quería saber ¿qué pasará con el templo? Ya que según ellos se van a casar. Asriel le dijo que una vez que la familia imperial vaya a juicio y todos los crímenes cometidos se hayan revelado, el número de personas que confíen en el imperio se reducirán. Empezarán a poner su fe en el templo, por lo que ya no habrá necesidad de que la hija de la profecía esté asociada con el templo. Y ya cuando eso pase, ella podrá vivir felizmente como Ercia Fecentera. Y Ercia aceptaba la decisión de Asriel. Así que el juicio se llevará a cabo 3 días después del Día de la Fundación Nacional, ya que ese evento es el más extravagante y notable del año. Y para eso faltaba menos de un mes, por lo que tenía que empezar ya con los preparativos. Y Asriel, sin decirle nada más, se marchaba. Un poco después, Ercia y Ash caminaban por un callejón de la capital. Ella no podía dejar de pensar en las palabras de Asriel, de que no se volverán a ver después del juicio, pero sabía también que no podía centrarse solo en esos pensamientos, porque ahora lo más importante era cumplir con su objetivo. De pronto alguien la observaba y veía cómo ella entraba a un lugar en donde a simple vista parecía una tienda de armas, pero en realidad es el lugar secreto donde venden un polvito para dormir para siempre, altamente potente, el mismo con el cual la emperatriz había sido asesinada. En pocas palabras, era un veneno que al consumirlo diario debilitaba el cuerpo llevándolo al descanso eterno. Ercia estaba completamente segura que aquí es el único lugar donde pudieron adquirir esa sustancia. Se acercó al trabajador y le pidió que le empacara 30 pistolas y 30 espadas, también algo que estaba escrito en una nota que él le había hecho. El hombre se sorprendió mucho porque eran muchas armas para una dama como ella y pensaba en cómo podría pagarlas todas. Ercia le lanzó unas monedas y rápidamente fue a empacarlo todo. Así Ercia aprovechó la oportunidad para revisar los registros de las compras que habían realizado en ese local últimamente y encontraba a la persona que había comprado esa sustancia. Esa persona se llama Pavel, aunque en realidad su verdadero nombre era Pavalos. Y Ercia lo conoce perfectamente porque es la mano derecha y el ayudante del emperador. Así que lo que esto significa es que fue el emperador quien mató a su esposa. Y lo que no esperaba ella es que en ese momento se encontrara cara a cara con Pavalos. Un poco después, Pavalos ya le contó al emperador que se había encontrado con Ercia. ¡Qué chismoso! Y que por la forma en que había salido corriendo de la tienda, de seguro sabía todo lo que estaba pasando. El emperador estaba tan furioso, rompía su copa de cristal porque ahora sí estaba en peligro. Y no le quedaba otra opción que deshacerse de esta amenaza.
Pero Ercia tampoco estaba sola, porque Asriel también había enviado a alguien para que la vigile. Esta persona le contaba al papa que Ercia había pasado por una tienda de armas antes de regresar a casa, y que al parecer un cliente que también entró en esa misma tienda, luego de que ella salió, él también había salido inmediatamente, con dirección hacia el Palacio Imperial, y Asriel ante esto se quedó muy preocupado. Por otro lado, Ercia se encontraba en casa, trabaja y trabaja, pensando también en el por qué el emperador se deshizo de la emperatriz y lo tenía todo. Quería saber qué ganó con deshacerse de su esposa, y quién sería la próxima víctima. Para detenerlo tenía que actuar inmediatamente, y como ya tenía en sus manos el libro de aquella tienda que pues se robó, tenía pruebas suficientes para culpar al emperador. De pronto una sirvienta le entregaba una nota del Palacio Imperial, y era de Nevea. En ese sobre se encontraba el anillo que le había dado el príncipe heredero a Ercia, y luego pues se lo dio a Nevea. En esa carta Nevea le mencionaba que necesita hablar con ella de algo relacionado con el templo. Ercia estaba un poco inquieta. Le preguntaba a Ash cómo vio a Nevea la última vez. Él le comentó que el príncipe heredero le pidió que abandonara el palacio, y Ercia ya intuía que algo estaba tramando, así que decidió ir a visitarla. Por otro lado, el príncipe heredero se dirigía a ver al emperador. En el pasillo se topó con Pavolos, pero no se dirigieron la palabra. Al entrar, el malvado emperador le dijo que quería saber por qué había devuelto a su casa a Nevea. El príncipe heredero simplemente le dijo que es porque ella no es la hija de la profecía, así que no tenía sentido mantener en el palacio. Este tonto emperador le decía que le daba igual dónde se encuentre ella, porque muy pronto será acusada de haber asesinado a Ercia, por lo que matará dos pájaros de un solo tiro. El príncipe heredero esta vez no había estado enterado de lo que estaba pasando, menos de los planes que tenía su perverso padre. Este malvado le decía que durante muchos años había luchado para tener a Ercia bajo su control, antes de que el templo pudiera tomarla, y cuando se enteró de que no es la hija de la profecía, trató de solucionar todos los problemas, pero como ahora se daba cuenta de que todo había sido estrategia del templo, debía deshacerse de todo lo que significaba una amenaza, incluyendo a Ercia. Mientras tanto, Ercia viajaba en un carruaje, cuando de pronto se detuvo por un bache en el camino. Todo esto se debía a que el malvado emperador estaba dispuesto a deshacerse de todos y cada uno de los que estaban en su contra. Al príncipe heredero esto no le parecía correcto, porque si la gente descubre lo que están haciendo, se volverán contra él. Pero según el emperador no había otra opción, porque Ercia al final se va a unir al templo y eso significa una amenaza para el reino. Incluso pensaba traer a cualquier chica de cabello rojo para hacerla pasar nuevamente por la elegida de la profecía. El príncipe heredero, esta vez molesto, le decía que si hacía todo esto es porque no confiaba en él, pero él pensaba solucionarlo todo, e incluso le decía que traerá a Ercia de vuelta al imperio, pero ya era demasiado tarde porque el emperador ya había puesto en marcha su malvado plan, y al poco rato uno de los caballeros llegaba para informarle que el carruaje de Ercia había sufrido un grave accidente y está en llamas. El príncipe heredero se quedó en shock, mientras que el malvado emperador sonreía de satisfacción, porque todo había salido perfecto. Pero con lo que no contaban es que Ercia no viajaba sola. Tenía a Ash, quien estaba luchando fuertemente contra los asesinos. Y también su hermano Rías apareció al rescate, pues horas antes de que ella viaje, le había contado a Rías hacia dónde se dirige. Y cuando el carruaje se detuvo, Ash rápidamente fue a ver cómo se encontraba ella. Además le comentaba que al parecer el carruaje se había atascado en una roca. De pronto una flecha casi lo atraviesa. Ercia estaba asombrada, pero Ash no tenía miedo. Le pidió a su señora que se quede en el carruaje mientras que él se hacía cargo de todo. Ash es un hombre tan fuerte e inteligente que no se descuidaba, y así se fue deshaciendo poco a poco de los asesinos. Ercia de pronto salió del carruaje porque le había pedido a Ash que no elimine a todos los hombres, porque sabía que muy pronto el líder va a aparecer, así que necesitaba mantenerlos con vida. Ercia recordaba que le pidió a su hermano que enviara refuerzos, porque sabía que el malvado emperador definitivamente querrá deshacerse de ella, y para eso utilizaría personalmente a Pavol Rose. Así que era una buena oportunidad para atrapar a ese hombre. Obviamente su hermano Rías no quería que ella se arriesgue siendo el cebo, pero ella sabía perfectamente que si logran atrapar a ese tipo, el emperador estará acabado, y por eso es que ahora con ese ataque ella se daba cuenta que el objetivo era claro, y era deshacerse de ella. Y hasta que su hermano llegue con los caballeros, ella decidió actuar
actuar como si en verdad estuviera muy sorprendida ante lo que acaba de ocurrir. Ash le siguió la corriente, actuando muy bien su papel. Y tal como ella lo predijo, Pebble Rose aparecía junto a sus hombres. Ercia nuevamente le repetía a Ash que no debe eliminarlos, porque necesita tenerlos como prisioneros. Ercia no podía creer que el emperador haya enviado a tantos hombres solo para acabar con ella. Pero de pronto de los arbustos aparecía Rías, y así empezó la batalla del siglo. Ercia, que también había aprendido manejo de la espada, rápidamente bloqueaba los ataques de los hombres. Rías, que es un héroe de guerra, con unos cuantos ataques de espada, los dejaba inmóviles. Al poco rato, Pebble Rose y sus hombres estaban capturados, bien atados para que no se escapen, pero uno estaba escondido. Decidió lanzar unas bombas explosivas justo al carruaje donde se encontraba Ercia. Ella le decía a su hermano que no se preocupe por ella y que no deje escapar a Pebble Rose. Pero de pronto ese hombre le lanzaba una bomba incendiaria a Ercia, y en ese momento aparecía su ángel de la guarda, Azriel, quien la cubrió rápidamente con su manto y usando su poder divino, la salvaba de ser herida. Rías, que vio la explosión, se asustó porque pensó que su hermana estaba muerta. Quería ir a rescatarla, pero las llamas eran tan fuertes. Ash lo detuvo porque no quería perderlo también a él. De pronto el príncipe heredero aparecía preguntando ¿dónde está Ercia? Rías le indicaba el lugar envuelto en llamas y a su vez le preguntaba cómo se había enterado que Ercia está en peligro, a menos de que él haya sido el que causó el accidente. El príncipe heredero no supo mencionar palabras, simplemente iba a ir por Ercia. Mientras tanto, en medio de las llamas, Ercia le preguntaba a Azriel cómo es que se enteró que ella estaba ahí. Él le contó que desde que la familia imperial se enteró de que ella es la elegida, había sospechado que tramaban algo, pero nunca pensó que fuera algo tan repugnante. Aunque el lugar estaba envuelto en llamas, Ercia no sentía ni una pizca de calor. Todo se desvanecía por el poder divino de Azriel, pero obviamente tenían que salir de ahí porque el Papa tampoco es inmortal. Así le pedía que se agarre fuerte de él para escapar de las llamas. Ercia de pronto se abrazó a él y se dio cuenta de que él estaba sangrando, y aunque él aparentaba estar bien, su mirada demostraba todo lo contrario. Tiempo atrás, cuando Ercia conversaba con Azriel mientras tomaba el té, quería saber el por qué él había insistido tanto en que ella sea su novia. Que aunque él le diga que es porque ella es inteligente y hermosa, esa no es toda la razón. Esta vez ella quería que él sea sincero y le cuente la verdad. Azriel había aprovechado esa oportunidad y le contaba que ellos dos se habían conocido desde niños. Y aunque ella no lo recuerde, para él son recuerdos inolvidables, ya que en ese tiempo él sentía que no tenía por qué vivir, hasta que la conoció a ella y le devolvió las ganas de seguir con vida. Ercia no comprendía cómo es que ella lo había salvado. Pensaba que seguro estaba confundiéndose, pero Azriel lo recordaba como si hubiese sido ayer. Pero esta vez no iba a contarle todo, sino más bien cuando él haya pagado su deuda con ella. Regresando al presente. En esa noche Ercia despertaba por una pesadilla, por lo que había ocurrido en el carruaje. Se preguntaba dónde estaba, y Rías, que estaba a su lado, le preguntaba si estaba bien y cómo se sentía. Ercia solo quería saber dónde está Azriel. Rías le contó que él aún está inconsciente. Ella no esperó ni un segundo y fue corriendo a verlo. Azriel había utilizado todo su poder divino para que Ercia no sufra ningún rasguño, y por eso él había sufrido muchas quemaduras en su cuerpo, e incluso su espalda estaba muy herida. Al poco rato Ercia llegaba a la habitación donde se encontraba Azriel, y ahí se encontraban dos sacerdotes, cuidando la entrada. Ella les preguntaba cómo se encuentra su santidad, y ellos le comentaron que aunque utilizaron todo su poder divino, no fueron lo demasiado fuertes para deshacer las cicatrices. Ercia les pidió que le permitan quedarse con él, y así los sacerdotes aceptaron. Al entrar a la habitación, lo vio en una cama dormido, se sentó junto a él, hasta que de pronto sus hermosos ojos azules se abrían y pronunciaban el nombre de Ercia. Esta vez ella lloraba y quería saber, entender por qué se había arriesgado tanto por ella, y así ver si podía perdonarlo o seguir enojada. Azriel, esta vez sin pronunciar palabras, simplemente la abrazó, y ella también correspondió a ese abrazo. Él le pedía disculpas por haberla hecho sufrir, y así ambos ahogaron su tristeza con un tierno beso de amor.
Asriel luego de eso le contó todo lo que había sucedido desde cuando eran niños. Ersia no podía creer que se habían conocido en la niñez. Asriel la comprendía perfectamente porque ella aún era muy pequeña y obviamente no recordaría su rostro. Le contó que cuando se convirtió en papa había mentido diciendo que el elegido había cambiado porque pensó que solo así podría protegerla y que eso le daría más felicidad y libertad. Sin embargo, todo lo había hecho mal porque en el proceso la lastimó. Por eso tenía miedo de contarle la verdad y lastimarla aún más. Pero lo que más temía es que ella lo odie. Asriel le pedía perdón, pero no por haberla besado, sino por no haberle contado todo antes. Ersia le confesaba que no lo odia porque desde el momento en que se habían conocido, nunca le desagradó, sino más bien todo lo contrario, sentía confianza. Ersia se encontraba muy triste porque, aunque ella estaba completamente sana sin ninguna cicatriz, Asriel no se veía muy bien, pero él la tranquilizaba, diciéndole que ya una vez que logre recuperar su poder, él podrá curarse a sí mismo y las cicatrices van a desaparecer. Ersia esta vez estaba muy sonrojada y quería marcharse para llamar a los sacerdotes y comentarles que él ya había despertado, pero Asriel le pidió que no se marche y que si es verdad que no lo odia, que se quede a su lado. A la mañana siguiente, Ersia y Asriel desayunaban tranquilamente, cuando de pronto escucharon unos gritos. Eran Ria, Siria y Ash, quienes estaban angustiados porque ella había desaparecido en la noche. Cuando fueron a buscarla, se encontraron con la sorpresa de que ella estaba en el comedor. Todos habían estado muy preocupados porque no sabían dónde estaba y si estaba bien. Querían que ella descanse. Incluso Siria se ofrecía a cuidarla y llevarle la comida a la cama. Ash no pensaba despegarse ni para que duerma, pero de pronto Asriel, con una sonrisa, les decía que ambos están bien y que mejor se unen a ellos a desayunar. Pero Asriel no esperaba que se iba a encontrar en la guarida de los lobos porque los tres protectores de Ersia lo miraban con ganas de fusilarlo. Al final todos se sentaron a la mesa, menos Ash, quien iba a estar alerta. Ersia se daba cuenta que ahora sí todos se volvieron muy sobreprotectores con ella. De pronto Rías, como tenía curiosidad, le preguntó a su hermana dónde había dormido. Asriel enseguida se puso nervioso y sonrojado, pero también le dijo a su cuñado que ambos habían dormido muy bien y que se aseguraron de que la habitación de invitados fuera muy cómoda. Rías, que aún seguía molesto con su santidad, le dijo que a él no le preguntó. Estaba agradecido que haya salvado a su hermana, pero eso no significa que le haya perdonado el haber engañado a su hermana y a toda la familia, ya que por su culpa, Ersia había llorado. Ersia no podía creer que su hermano sea tan irrespetuoso con el papa, pero se daba cuenta que tanto su hermano como Siria y Ash estaban muy molestos con Asriel. Por eso, esto era incómodo. Ersia le dijo a su hermano que estaba muy bien y que no tiene nada de qué preocuparse, pero él le pedía que deje de fingir, que simplemente muestre sus sentimientos. Ersia estaba frustrada porque a su hermano no le creía que en realidad está feliz. Le decía a Asriel que ellos no es que lo odien, sino que están resentidos. Asriel entendía la situación porque él también la había engañado y el ambiente se puso tenso. Ersia estaba incómoda, hasta el apetito se le fue, así que decidió marcharse. De pronto uno de los caballeros llegaba y le informaba a Rías lo que había sucedido en el Palacio Imperial. Mientras tanto, en el Palacio Imperial el príncipe heredero se sentía frustrado porque nuevamente había fallado en el intento de salvar a Ersia. Él siempre había creído que cuando se convertiría en emperador ambos podrían ser felices y estar juntos y solo reírse del pasado doloroso que vivieron, pero todo fue un simple sueño. Pero esta vez el príncipe estaba decidido a acabar con todo y fue directamente a ver a su padre, pero se llevó una gran sorpresa porque ahí estaba la madre de Ersia, reunida con el emperador. ¿Qué pasará con la historia? Pues esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle me gusta si les gustó y seguirnos en Bere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!